Total, es muy importante. Cada mensaje, no sé a ustedes, pero a nosotros nos fue rompiendo por partes. Y eso es lo bueno de esto, porque a veces uno viene esperando un mensaje wow para salir y no, pero te das cuenta que realmente es edificante cuando te empieza a romper por partes, te empieza a cortar, empieza a molestarte por acá, molestarte por allá. Y por eso es que le digo que puedan tomarse un tiempo para sentarse con familia, en lo personal y pensar, meditar y traer a memoria todo lo que en este mes se habló. Todo lo que nos estuvo compartiendo. Yo hace unos días hablaba y hablamos bastante con mi esposa sobre esto. No fue casualidad que el pastor también se haya tomado varios días seguidos en tocar este tema de la oración sin velo y no fue casualidad porque la verdad que en cada una de esas reuniones fue Dios mismo quitando, rompiendo y corriendo el velo aún más para que podamos ver con claridad, aún con más claridad su voluntad, ¿no? Y hay algo que quiero traer a memoria que lo compartió David la última vez que él dijo algo, que es algo que cuando se empezó a dar este tema, yo lo estaba pensando mucho y él lo trajo, lo presentó acá y que es una verdad. Él cuando arrancó su mensaje, que tenía que hablar sobre la orando sin velo, él algo que dijo es que todo comienza entendiendo quién soy en Dios, en la identidad. Y si yo no arranco desde ahí, es imposible que yo pueda tener o que yo pueda orar sin velos. Es imposible. Por eso lo traigo de vuelta acá a lo que él recalcó. Y no es casualidad ni coincidencia que todo este año también arrancó en la identidad, en saber quiénes somos. Y hay una parte, o sea, en la serie que a mí me quedó más resonando fuerte, ¿quién soy, Señor? Por eso no es casualidad, sino que todo va conectando con todo. Y David trajo y presentó algo que desde el comienzo se nos empezó a dar. Y es porque obviamente yo no puedo orar sin velos si sigo sin entender quién soy yo realmente en el Señor. ¿Quién soy en Cristo? ¿Cuál es mi identidad? ¿A dónde estoy hoy? Si yo tengo a mi identidad como algo natural todavía, que creo que mi pertenencia es a esta tierra, a lo natural, a este mundo, es obviamente que mi oración siempre va a ser con velos. Y saben que hay algo muy importante que nosotros los creyentes por ahí no lo tomamos, o lo tomamos como liviano o no sé, a ver, no sé qué palabra usar, pero es entender esto, que el encuentro con el Señor que tenemos nosotros en lo personal cuando el Señor vino a nuestro encuentro, garantiza nuestra salvación y todos los beneficios que hay en ella. Pero eso no garantiza que mi vida y mi oración va a ser sin velos. Lo que garantiza que mi vida y mi oración van a ser sin velo y que vamos a poder tener una oración y una vida sin velo es el crecimiento que yo tengo en esa salvación. A mí se me da la salvación y eso es consecuencia de que Cristo se me presentó, se encontró conmigo y automáticamente por gracia recibo la salvación y en esa salvación hay un montón de beneficios que se nos fue dado en Cristo, pero eso no garantiza que mi vida desde allí, desde que el Señor se me presentó, sea diferente y sin velos. Si yo no crezco en esa salvación que se me dio, yo no puedo tener una vida y una oración sin velo. ¿Y por qué digo una vida? Porque toda oración sin velo es nacido de una vida con velos. A ver, si hay una vida que tiene velos, la oración siempre va a ser con velos. No es que yo hoy estoy viviendo sin velos y solamente mi oración tiene velos. ¿Me entienden? Y el velo es todo aquello que me impide ver al Señor, verlo a Cristo, ver todo lo que yo soy en Él. Entonces yo tengo que primero que trabajar con mi vida, quitar mi vida, ¿y cómo identifico que en mi vida hay velos? Sentándome y diciendo y pensando, y a ver, Emanuel, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida hoy después de que el Señor se te presentó y tuviste un encuentro con Él? ¿Es la misma que cuando el Señor se te encontró? ¿Es parecida a cuando el Señor se te presentó? ¿O es totalmente diferente y ya es la vida que el Señor está esperando que viva? Si mi respuesta a esa pregunta, yo mismo me la hago, y si mi respuesta es estoy viviendo de la misma manera que cuando el Señor se me presentó, o parecido, es que todavía yo estoy teniendo velos que me impiden vivir la vida que Dios quiera que viva.
¿Me entienden? Si nosotros queremos ver si realmente estamos viviendo con velos, hagámonos esa pregunta o meditemos, ¿cómo estoy viviendo? Todavía hay cosas que no tienen que estar más, que yo ya sé que no tienen que estar, porque a medida que va pasando el tiempo en esta vida, que nosotros vamos creciendo en esta vida, el Señor nos va alumbrando y nos va trayendo a nuestro espíritu el convencimiento de todo lo que yo tengo que ir quitando de mi vida que no tiene nada que ver con Él. Pero hay cosas que el Señor ya la trajo a nuestro espíritu, nos convenció de que había que quitarla y no la quitamos. Entonces, si yo no quité, todavía estoy viviendo una vida lamentablemente con velos y eso nos lleva a orar de la misma manera. Por más que nuestra oración tenga todo lo escrito en el nuevo pacto, si mi vida no ha sido alumbrada realmente, si yo no estoy viendo esa luz verdaderamente, yo me lo puedo aprender al nuevo pacto de memoria y orarlo, pero es igual a nada. Es igual a nada, porque estoy repitiendo algo, y lo dijo varias veces el pastor, que lo he leído, pero que a la vez no lo pude hacer vivo, no se me ha revelado por causa de los velos. ¿Y por qué? Por causa de la vida que no está sujeta a la vida del Señor. A mí me encanta porque hay una palabra que ahora la vamos a leer en 2 de Corintios, que ahí está clarito que hay que hacer para que los velos no sean quitados. Ahí está, o sea, leo y ya oramos y nos vamos a casa, porque ahí está la respuesta. Ahí está, y Pablo le dice a los corintios qué va a pasar con ciertas personas, o sea, qué tienen que hacer ciertas personas para que el velo les sea quitado, ¿sí? Pero yo quiero que antes de eso podamos enfocarnos en esto y en meditar en esto. Como creyentes, creemos que cuando el Señor vino a nuestro encuentro, se nos presentó, nos encontramos con Él, que mi vida en el Señor yo la debo continuar desde ahí, desde donde el Señor me encontró. Y ese es uno de los errores que nosotros tenemos y que por causa de ese error de yo continuar mi vida desde donde el Señor se me presentó, mi vida sigue siendo la misma siempre. Porque yo no debo continuar mi vida desde donde Dios me salió al encuentro. ¿Me entienden? Mi vida no debe continuar desde ahí. Y ahora lo vamos a leer y lo vamos a ir entendiendo un poquito más. El apóstol Pablo, cuando era Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, el Señor se le presenta, Él le dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y automáticamente Saulo ya se levanta, se va hacia un lugar donde el Señor le dice que se tiene que ir y nunca sigue su vida en el Señor desde ahí, desde donde el Señor le sale al encuentro, sino que él cambia totalmente de rumbo y arranca y comienza su vida desde otro punto, no desde el lugar donde el Señor lo encuentra. Si Saulo seguía su vida desde donde el Señor le salió al encuentro, él iba a volver a hacer lo mismo. Pero entendió que era necesario ir hacia otro lugar, que no podía continuar hacia donde estaba yendo, porque tenía que realmente vivir una vida diferente. Y para tener una vida diferente, él tenía que cambiar de rumbo. No podía seguir desde donde el Señor lo encontró. Y antes de seguir, quiero, para que me puedan entender también un poquito más, lo vamos a leer en 2 de Corintios. Por favor, si lo pueden buscar, 2 de Corintios. Capítulo 3, verso 12, del verso 12 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 12 al 17. Bien, lo leemos. Dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y miren, presten atención acá. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y miren acá está la clave para dejar de vivir y orar sin velo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero, ¿querían un tip
para orar sin velos y vivir sin velo? Convertirnos al Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. No hay otra. No puedo de otra manera. Puedo probar de muchas maneras, pero es imposible. Nos está testificando su palabra que necesito convertirme para que el velo me sea quitado. Necesito convertirme para que el velo me sea quitado. Pero ahora el Espíritu nos va a sacar juntos unas cargas que tenemos con respecto al convertirnos. Porque cuando escuchamos la palabra convertirnos, automáticamente se nos viene la religión. Pasar directamente de una faceta a otra, exigirme dejar todo lo que estoy haciendo mal para ya comenzar a no hacer más, y cuando lo vuelvo a hacer me vuelvo a cargar en mi cabeza que no lo puedo cumplir, que no doy a la medida, pero eso es por no entender realmente lo que es convertirnos al Señor. Iglesia, convertirnos al Señor, ¿saben qué es? Y si ustedes lo buscan, si lo pueden buscar en el griego, como quieran buscarlo, lo que esta palabra nos dice es volver al inicio. Significa volver al punto de partida. Eso es lo que significa convertirse. Volver al punto de partida. Volver al comienzo. Volver al comienzo. ¿Por qué entonces Pablo le dice esto a los corintios? A ver, cuando se conviertan, el velo se les será quitado. Cuando vuelvan al inicio, cuando entiendan, cuando vuelvan a lo que Dios creó, realmente iban a entender esta vida y se les va a ir quitando todos los velos y van a ir creciendo en el Señor. Pero mientras nos mantenemos, y por eso es lo que yo recién le decía de Pablo, ¿por qué Pablo tuvo que desviar su camino? Porque él sabía que debía volver al comienzo. Debía volver al punto de partida, de estructurar toda su mente y comenzar a absorber todo lo que es Cristo en el punto de partida, en el comienzo de todas las cosas, para poder realmente conocer al Señor y para que realmente los velos les sean quitados y esa vida pueda ir en aumento y expresarse de la manera que lo hace, que hasta el día de hoy aprendemos de Él. ¿Me entienden? Por eso es que nosotros, y ese le vuelvo a repetir, yo lo hice, fue mi error, querer vivir mi vida desde el momento, seguir viviendo mi vida desde el momento en que lo acepté al Señor como mi único Señor y Salvador. Y pregúntenme cómo me fue. Seguí metiendo la pata. Volví a lo mismo. Pero porque nunca entendí, nunca me enseñaron, nunca escuché que yo no debía continuar mi vida desde allí, caminar. Bueno, desde ahora comienzo a caminar con el Señor. No, desde ahora vuelvo al comienzo. Vuelvo a lo que Dios creó, vuelvo a lo que Dios formó. Porque necesito comenzar a vivir la vida que Dios quiere que viva y esa vida tiene que ir en crecimiento. Y yo estando en el lugar en el que el Señor me encontró, ¿qué crecimiento le puedo dar a la vida de Cristo si todo lo que había era malo? ¿Me entienden? Todo lo que había era malo. Entonces necesito volver al comienzo. Necesito volver al pensamiento de Dios hacia mí. Hacia mi vida que fue creada en Él, para que realmente desde allí yo pueda vivir y mi vida vaya en aumento y realmente mi vida pueda ir quitando. A medida que yo voy en aumento en Cristo, los velos van a ir siendo quitados y la oración y todo lo que yo haga, todo lo que yo diga desde mi boca va a comenzar a ser sin velo. Va a comenzar a resonar más fuerte y no van a ser palabras y oraciones y una vida vacía. ¿Saben? Y lo que más me llama la atención y me inspira a decir sí, es así, es que cuando el Saulo es encontrado con el Señor, cambia su rumbo y se separa 3 años, un tiempo de varios años. Dice que Pablo le dice a los Gálatas, no quise ir con Pedro, no quise ir para acá, yo decidí irme varios años porque entendí que debía volver al inicio, entendí que necesitaba conocer al Señor y entendí que necesitaba estar apartado de todo lo que yo había vivido y volver al inicio y desde allí tomarme el tiempo necesario para que mis velos me sean quitados mediante el crecimiento de la vida de Cristo en mí. Imagínense si Pablo comenzaba a colaborar con la iglesia desde el momento en que el Señor lo encuentra. ¿Cuántas cosas se le iban a cruzar por la cabeza con todo el conocimiento que él tenía, sabiendo que el nuevo pacto era totalmente para él, ¿no? Contradictorio a lo que él tenía en su cabeza? Más que colaborar con la iglesia cuando se le presentaba a alguien a hablar de la gracia, no sé si es tan así, le iba a decir. Entonces Pablo dice, no, a mí con urgencia
debo volver al comienzo para poder entender esta realidad, para poder vivir esta realidad y para poder darle a conocer esta realidad. Y nosotros necesitamos con urgencia convertirnos para que nuestros velos sean quitados. Volver al inicio. Hay una canción que la canta donde todo comenzó. Volver a ese lugar donde todo comenzó. Volver a ese lugar donde realmente fuimos pensados por Él, creados por Él, amados por Él. Volver a ese lugar para que desde allí nuestra vida pueda ser alimentada desde su naturaleza. Tener los nutrientes que realmente la naturaleza de Cristo nos da para poder ser funcionales y correctos en este tiempo que nos toca dar a conocer el nuevo pacto. Con urgencia hay que volver, con urgencia. A mí mientras ministraban los chicos, ahora la última canción, me venía esto, o sea, ¿qué estás dispuesto a perder? ¿Qué estamos dispuestos a perder? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? O sea, los que hemos pasado por pérdidas muy cercanas, familiares, somos conscientes realmente, y lo reconozco acá en público, que nos cuesta dejar más las cositas de la carne que entregar una vida que ya no está al Señor. Y los que han perdido familiares muy cercanos, han aceptado más fácil entregar la vida de una mamá, de un papá, de aceptar que el Señor se la decidió llevar, pero le es más difícil dejar el orgullo, el ego, la orfandad. Es más difícil dejar eso que poder entregar cualquier otra cosa. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque estamos queriendo continuar nuestra vida desde el mismo lugar donde el Señor nos encontró. Cuando nosotros volvemos al comienzo, esas cosas ya no pasan. Y se lo digo porque la tengo a mi esposa acá de testigo, pero te pueden hacer cosas y no te duele. Pueden hablar de vos y no te duele. Pueden mentir acerca de vos y no te duelen. Te pueden robar y orás por esas personas. Nos pasó. Nos habían robado, me acuerdo, la moto y le digo, gorda, vamos a orar por esos chicos. Pero es no cuando nos esforzamos, ni tampoco me estoy poniendo como ejemplo, sino cuando entendemos que volvimos al inicio de todas las cosas y que cuando yo vuelvo al inicio ya no tengo la opción de volver al lugar donde estoy. Ya está, ya volví al inicio y ahora tengo que vivir la vida conforme a la que Dios quiere. Ya tengo que alimentarme de eso. Hay muchos mensajes, pero a ver, nosotros no tenemos dos opciones. No tenemos dos opciones. No está lo hago, no lo hago. No tenemos que hacerlo. Porque en el lugar en el que estamos, no todos están. Y no estamos acá por mérito propio, estamos en Cristo porque Él así lo quiso. Pero en Cristo no hay dos opciones. No hay dos opciones, no existen. No, bueno, hoy sí hago esto, hoy no. No, en Cristo lo podemos todo. Lo vuelvo a repetir lo que dijo el pastor. Todo, lo podemos todo conforme a Cristo y conforme a su propósito. Amados, si ustedes escuchan a alguien y le dicen, me cuesta esto, volvete al principio. Pero me cuesta, volvete al principio. Saben que la vida esta, todos sabemos que una vida necesita alimentarse para que pueda crecer. Los que tenemos hijos, más. Si sabemos que los alimentamos más la vida de nuestros hijos, si desde que nacen no tienen una correcta alimentación, su vida no va a ser buena en su crecimiento. Lo mismo pasa acá a nosotros. No es que la vida de Cristo se deteriora, no, pero yo hago conforme a lo que alimento, que esa vida pueda crecer y realmente se pueda manifestar. La vida de Cristo es pura, es santa, pero en lo que yo pueda vivir conforme a Él depende de lo que yo me alimente, que es lo que también el pastor habla hoy. ¿Me entienden? Cuando yo vuelvo al inicio, no tengo opción de alimento, solamente es Cristo. Solamente es Cristo.
Y es necesario. Vemos el resultado de la vida de Cristo en la vida del apóstol Pablo después del tiempo que se tomó, lejos de todo para conocer al Señor, para realmente profundizar en el Señor. Vemos el resultado porque hasta el día de hoy hablamos lo que Él nos dejó escrito y plasmado en la palabra por medio del Espíritu Santo. Pero le fue necesario volverse para que ese sea el resultado. ¿Me entienden? No es que Dios por capricho nos quiere que volvamos al principio y dejemos de vivir. No es que vamos a dejar, bueno, el Señor me encontró con esposa, dejo a mi esposa. No, le estoy hablando al principio de las cosas en cuanto a la vida de Dios y el Espíritu. ¿Me entienden? Si el Señor hoy me encontró con una familia, es obviamente que yo estoy administrando mi familia de manera incorrecta porque no tengo al Señor. Pero cuando vuelvo al inicio voy a poder administrar, aconsejar de manera correcta a mis hijos, poder hablar de manera correcta a mi esposa y tanto a la esposa como a los esposos. Pero todo eso surge desde el inicio. Desde el inicio, volver al inicio, volver a lo que Dios realmente habló, pensó y formó en nosotros. Volvamos al principio, vamos a convertirnos al Señor para que de una vez por todas los velos puedan caer. Ya le digo, muchos de nuestros hermanos de la fe esquivan la palabra convertirse porque la religión ha causado mucho daño con esa palabra. Muchísimo daño, muchísimo daño. Me río porque una vez una persona que amamos mucho le dijo, mi cuñado, le dijo a Pau, a ver si te convertí, hija, él congrega en otro lugar. Ya estoy convertida, le dijo, sí, pero afuera también, le dijo. ¿Me entienden? Por la manera de vestir. Por eso le digo que la religión ha distorsionado tanta esta palabra y ha hecho que los hijos, los hermanos en la fe, los hijos de Dios, antes de abrazar esta palabra, convertirse, se escapen de ellas. Sin entender que cuando yo me convierto al Señor, ahí es realmente donde lo puedo ver. Donde lo puedo ver. Yo puedo saber que es el Señor teniendo velos, que hay un Señor, pero no lo puedo conocer en profundidad. A Pablo dice que es alumbrado por una luz del cielo y él reconoce que es alguien, una autoridad, porque le dice quién eres, Señor, pero nunca supo que era Jesús. Y Jesús le tuvo que decir, soy Jesús a quien tú persigues. Encontrarme con el Señor me hace entender que hay alguien superior a mí, pero no me lleva en profundidad su conocimiento. Volver al inicio de todas las cosas me revela quién realmente es Jesús, quién es Cristo. Volver al inicio es quien me revela quién es Él. Pablo se hubiese quedado listo. Se me presentó el Señor, Él me dijo que es Jesús, como a muchos. A mí cuando me hicieron la oración de la fe me dijeron, ¿querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo sabía que le estaba orando a un tal Jesús, pero no lo conocía. Y por aceptar yo creí que ya estaba todo y me llevó años de padecimiento teniendo a Jesús como Señor y Salvador, pero sin entender y saber que yo debía volver al principio para poder crecer en el conocimiento de Él. No sé si lograron entenderme, pero está el Saulo ahí, que hay un Señor pero no sabe quién es. Pero ese tiempo que se tomó él, el tiempo del volver al comienzo de todas las cosas, le fue quitando los velos para que él pueda entender quién era ese Jesús, quién era el Cristo y qué fue realmente lo que la obra de la cruz había causado, que le dio acceso a él, ahora a él, a disfrutar de todo eso, de disfrutar de la realidad de Dios. ¿Saben que el vivir con velos no les va a traer dolores de cabeza al pastor? El que nosotros vivamos con velo. Nos va a traer un pesar y un malestar y un mal vivir a nosotros. Pero si nosotros volvemos al Señor, volvemos al inicio de todas las cosas, vamos a hallar descanso. Vamos a hallar descanso. Y por eso es la intención de Dios también. Jesús dijo, yo les doy la paz. Mi paz no es como la que el mundo da. No es como la que el mundo da. ¿A qué se refería? A lo que recién hablábamos. A que van a poder estar hablando de vos, pero vas a estar en paz. Vas a descansar, sabiendo que no sos lo que están diciendo de vos, sino que sos lo que Cristo habla de vos. ¿Me entienden? Por eso necesitamos con urgencia volver al comienzo de todas las cosas. Cuando vuelvo al comienzo, al punto de partida,
Es ahí donde realmente me cae la ficha y decimos, Señor, es verdad, estoy mal acá. Esto no está bien, tengo que corregir esto, tengo que pedir perdón por esto, tengo que hablar con esta persona, tengo que arreglar las cosas. Pero eso pasa solamente ahí en el punto de partida. No conocerlo en profundidad al Señor nos hace escapar de las cosas que tenemos que enfrentar. Imagínense a Saulo persiguiendo a la iglesia, tenía la carta de aprobación para hacer lo que él quería y que en un momento se le encuentra al Señor, se toma su tiempo, se le revela al Señor y tenía que ir a dar la cara con aquellas personas que él estaba persiguiendo para matar. Ahí vemos un resultado o lo que ocasiona volver al punto de partida. Te hace enfrentar las cosas que hay que enfrentar desde el amor y tomar decisiones desde el amor, decisiones correctas y no decisiones desde mis caprichos, desde mi orgullo y de otras cosas que nada tiene que ver con convertirnos al Señor. Por eso les aliento y les insto a que podamos volver al punto de partida. Si nosotros tan solamente en una parte pudiéramos vernos como el Señor nos ve, todo sería totalmente diferente. Y eso pasa volviéndonos al Señor, convirtiéndonos a Él. Y con tan solo que veamos una parte, vamos a querer conocernos más. Y vamos a conocernos un poquito más y vamos a querer conocernos otro poquito más. Y así vamos a ir conociéndonos en el Señor. Y esta vida de Cristo nosotros va a ir en aumento y ya no vamos a querer volver atrás. Va a pasar lo que dice la palabra, o sea, ¿dónde iremos? No hay otra cosa. Hay ofertas acá, hay ofertas allá, hay ofertas allá, pero lo único que pesa realmente es Cristo. Lo único que pesa es solamente Él, no hay nada más. Ya no nos vamos a vender, ya no nos vamos a dar por dar, vamos a valorar realmente lo que portamos. No es que nos vamos a mezquinar nosotros mismos, no, pero vamos a saber cómo actuar, en qué momento actuar, qué decir, qué no decir. Y eso es realmente tener una vida sin velos y poder orar sin velos. Amados, si no tenemos una vida sin velos, va a ser imposible orar sin velos. Imposible. Imposible. Nos va a dar el pastor nos puede dar así unas indicaciones. Pero si mi vida no cambia, en cuanto a Cristo hablo, no le estoy diciendo de ya, porque la palabra convertir la escuchamos y eso, es como que ya pum, y listo. ¿Me entienden? Es como, no sé, es como que ya mañana tenés que ser totalmente diferente. No estoy diciendo que busquemos cambiar, debemos ir cambiando, pero es mediante la vida de Cristo va creciendo a nosotros, en cuanto va creciendo la vida de Cristo a nosotros. Nosotros podemos buscar crecimiento y lo podemos hacer, podemos dejar muchas cosas, pero si Cristo no está en el asunto, vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. Pero cuando vuelvo al punto de partida, cuando mi conversión es en el Señor, ya es totalmente diferente. Ya es totalmente diferente. Vemos en muchos casos de personas que han salido de las adicciones, que se han tratado con psicólogos, con psiquiatras, pero al tiempo están de vuelta. Y no estoy menospreciando el trabajo de psicólogos y psiquiatras, no, es más, sé que el Señor les ha dado la capacidad, ¿no?, para que puedan estudiar y entender en parte lo que nosotros no podemos, porque bueno, el Señor nos querían otra cosa, albañil, por ejemplo. pero bueno, pero vemos el resultado en chicos, por ejemplo, que han salido con ayuda humana de adicciones y personas que realmente se han convertido al Señor, han entendido y conocido la verdad y la verdad los pudo hacer libres realmente. Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad está en el comienzo, en el punto de partida, en Cristo, porque Él es el comienzo de todas las cosas. Él es el que existe desde... Él es el comienzo de todo. ¿Cuál es el punto de partida? Cristo. Volver a Él y conocernos desde Él, vernos en Él, alimentarnos de Él y darle crecimiento a esta vida, pero un crecimiento que realmente nutra nuestro espíritu, que solamente es Él. Dios no nos pone estas cosas porque es duro y quiere, no, porque nos ama.
A mí me encanta porque a veces podemos pensar, no, Dios me está exigiendo, no, pero nos reconoce y nos enseña en su palabra que el Espíritu se entristece por causa de nosotros. Miren cuán profundo es el amor del Padre hacia nosotros. Miren cuán profundo es el amor de Dios hacia con nosotros, que cuando hay algo que no tiene que haber en nosotros, siente tristeza. Pero por ser vida, no se mantiene en esa tristeza, sigue confiando en lo que Dios formó y sabiendo que en Cristo vamos a llegar a lo que tenemos que llegar, que es a la medida y a la altura del varón perfecto. Volvamos al punto de partida, volvamos al comienzo. Volvamos al comienzo. Señor, mira, y el pastor en las primeras enseñanzas que nos dio, hubo unos puntos que no sé si se acuerdan, pero nosotros los traemos a memoria, que son velos, cosas que están en nosotros y que necesitamos quitarlas. Si no se acuerdan, vuelvan, están los mensajes en el pidan, pero con urgencia, con urgencia, con urgencia. No porque quiero decirlos, pero nos surge comenzar a vivir y a orar sin velos. Hay una demanda de Cristo. Y los que tenemos la responsabilidad de estar a la altura de esa demanda, estamos cada vez con más velo por causa de mantenernos en un lugar que no tenemos que estar y alimentarnos de cosas que no nos tenemos que alimentar. Hay una gran demanda y nosotros somos los responsables de dar a la medida de esa demanda. Pero mientras yo no me alimento de lo que me tengo que alimentar realmente, que es Cristo, es imposible que dé a la medida de esa demanda. Es imposible, es imposible. Vayamos más profundo en Él. Señor, mira, hoy hablaron del punto de partida. Dijeron que es Cristo, quiero ir ahí. Quiero ir ahí. Quiero verme como me ves, quiero conocerme como me conociste. Quiero saber qué hablaste y pensaste acerca de mí en la eternidad. Que todo lo vasto, lo amplio, me encanta porque el apóstol Pablo sacaba palabras, lo inefable, lo insondable, que todo eso, Señor, comience a ser una realidad en mí. Que las profundidades, Señor, de tu vida puedan ser una realidad en mí, para yo conocerme ya de una manera diferente y poder vivir de una manera diferente. Yo sé que todos los que estamos acá todavía hay cosas que tenemos que dejar. Pero no nos excusemos más. Vamos a dejarlas. Vamos a dejarlas. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ir donde tenemos que ir. Vamos a hacer realmente lo que tenemos que hacer en este tiempo. Porque le vuelvo a repetir, hay una demanda. Hay una demanda muy, muy grande. Y la iglesia es la responsable de poder dar a la medida. De poder dar a la medida de eso. De poder llegar con la verdad, con la vida y con todo lo que es Cristo. Le dije al comienzo, esto no es para chocar con nadie, pero porque nosotros lo hemos vivido y porque lo han vivido, estoy seguro que los pastores de esta casa, otros pastores y la palabra misma nos testifica que los que nos hablan acerca de la vida de Cristo, a quienes se les reveló el nuevo pacto, fue necesario volver al punto de partida. Amados, caminar con ese Señor sin conocerlo puede ser lindo, pero vivir en el Señor, conociéndolo y teniendo realmente la revelación de quién es Él, es mucho más poderoso. Es mucho más poderoso. Y podemos poner como ejemplo a los discípulos que caminaron con Jesús, los años que Jesús se encargó de caminar, de predicar. Vemos a personas más inmaduras que a una persona que nunca caminó con el Señor, que tuvo un encuentro cuando iba a causar daño a la iglesia, pero que sí decidió apartarse, tomarse el tiempo, reconocer que estaba mal y buscar y realmente crecer en el conocimiento del Señor. Vemos a esa persona que es Pablo mucho más madura que a otros discípulos que tuvieron muchos años caminando con el Señor. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento externo no tiene nada que ver
con realmente el conocimiento que yo puedo tener en cuanto a la verdad y en el Espíritu y ver realmente al Señor sin velos. Los discípulos lo veían todo el tiempo, pero tenían velo. Y Pablo logró verlo sin velo. Y automáticamente supo quién era el Señor. Pudo gustar de esa vida y dijo, yo quiero más de esta vida. Yo quiero más de esta vida. Y sé que para poder tener más de esta vida, sé que para poder hablar lo que he hablado y dejarle escrito, necesito mantenerme sin velos. Necesito mantenerme sin velo. No es que cuando yo me convierta al Señor, el velo se quita, y si yo no vuelvo a ese velo, aunque yo vuelva a ese velo, igual el Señor no lo mantiene quitado, no. Yo puedo volver a traer cosas que el Señor la quitó mediante mi conversión. Las puedo ir y agarrar de vuelta y traerla. Por eso el apóstol Pablo decía, doy todo por perdido con tal de ganarlo a Él. Prefiero perder todo, prefiero mantenerme como los demás me vean, prefiero estar preso, pero no quiero velos en mí porque quiero ganarlo cada vez más a Él. Él sabía que en cuantito le daba más valor a algo que a Cristo, los velos automáticamente pum ahí. Y lo que no iba a poder hacer es seguir creciendo y teniendo la revelación de quién era Cristo. Logró disgustar y dijo, listo, esto me basta. Esto es más que suficiente. Esto no es comparable a todo lo que el mundo me pudo haber dado. Fama, autoridad y tantas cosas que tenía en su tiempo no se compara nada a lo que este Cristo que estoy conociendo me da. Así que vayamos a eso. Disgustemos tan solo un poco y vamos a ver que eso nos va a llevar a querer más y más y más y más. Y si falla, no se juzgue. Abogado tenemos. Abogado tenemos. Jesucristo. Él es nuestro abogado. No se juzgue si falla, pero sí esforcémonos para ya no hacerlo y para ir quitando todo aquello que pone velos en nosotros, para poder crecer en Él. ¿Sí? Esto es lo que quería compartirle esta noche. Le invito a que puedan pararse. Volvamos al punto de partida, volvamos a Cristo. Él es desde el principio, Él era en el principio. A mí me encanta porque el Génesis, cuando arranca lo de la creación, te muestra una conversación. Dice que Dios, el Padre, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra. Pero vos te puedes pensar, pero si no había nada. Pero habla con alguien y dice, hagamos al hombre a nuestra. O sea, estaba con alguien, estaba conectado con alguien. Y ese alguien era Cristo. Era Cristo. Era Cristo. Era Cristo. Les tiro un nombre, Melquisedec. Ayer hablábamos un poco con mi esposa. Les tiro el nombre y ustedes búsquenlo en la palabra. Ahí está Cristo desde el comienzo de todas las cosas. Hebreos habla que Él es sacerdote, sumo sacerdote, mediante el orden de Melquisedec. Pero ¿saben ustedes que Melquisedec es alguien que no se conoce su genealogía? Es alguien que Abraham saliendo se le presenta y le da el diezmo y las ofrendas y se rinde ante él, siendo que, por decirlo así, no sabían de dónde venía. No tenía principios de días, no tenía final de día. De Melquisedec le estoy hablando. En el tiempo de Abraham era Cristo mismo, dándose a conocer, mostrándose en realidad de ese tiempo. Una sombra de todo lo que iba a venir después, que era Él, que hoy es el sumo sacerdote. Pero una diferencia es que nosotros lo podemos ver, lo podemos identificar, y hoy no lo vemos como Abraham lo vio desde lejos, desde una distancia, sino que Él está metido en nosotros. Él está en nosotros. Él se hizo uno con nosotros. El sumo sacerdote se hizo uno con nosotros. Tenemos
muchísima ayuda, más de lo que imaginamos, para que poder hacer que quitar los velos, para sacar los velos de nuestra vida. Es el Espíritu mismo de Dios, es Dios mismo metidos en nosotros por medio de Cristo. Hechos uno con nosotros, tenemos todas las herramientas para quitar los velos, para convertirnos al Señor, para comenzar nuestra vida desde lo que Él dijo, porque lo que Él dijo es verdad y lo que Él habla permanece para siempre. Lo que Él dijo acerca de nosotros es su palabra y permanece para siempre. No hay manera de que eso sea corrompido, no hay manera de que eso sea roto. Ni tus fallas van a hacer que lo que Dios habló se deteriore. Lo único que va a hacer es retrasarte el tiempo de disfrute para con esa verdad. Pero lo que Dios habló sigue permaneciendo para siempre. Para siempre. Pero no te limites al disfrute de esa realidad por causa de no convertirte y por causa de no quitar los velos. Quitemos los velos y disfrutemos de esa realidad. Quitemos todo lo que no tiene que ver con Dios de nuestras vidas. Y van a ver que nuestras oraciones van a ser totalmente diferentes. Vamos a empezar a usar palabras que no pensábamos que le íbamos a pronunciar. Y no es porque el pastor acá y lo tomo, pero lo veo yo a Dios. Pastor, ¿usted tiene secundaria? ¿Está dando clase en una universidad? ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo me explican eso? Y no solo él, hay muchos. ¿Vieron los resultados de volver al punto de partida? ¿Vieron las consecuencias que hay? Cuando decido volver al punto de partida, dejarlo todo y decir, está bien Dios, disgustar un poquito y seguir creciendo en eso, aunque se presente lo que se presente. El pastor tiene parte de su familia acá y seguramente ellos conocen su intimidad y todo lo que se han presentado como un matrimonio pastoral, pero decidieron seguir. Los hermanos de la fe que están acá, que se conocen hace años, nosotros en esta casa tenemos poco tiempo, conocen sus luchas, conocen sus pruebas, conocen, de todos hablo, no solamente de los pastores, pero hoy permanecen, pero eso es porque lograron disgustar al Señor. Crezcan en ese disfrute, crezcan, vamos a crecer en ese disfrute, vamos a crecer en ese disfrute, vamos a darle valor a lo que realmente tenemos que darle valor, no a lo temporal, no a las personas que nos quieren ver mal, sino a lo que realmente importa, que es Cristo. Y aquellos que nos quieran ver mal van a ver bien en nosotros y vamos a poder darle el bien mediante y por medio de Cristo. Amén. Oramos, Señor, te honramos en esta noche. Te honramos, Señor. Te honramos y te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la gloria porque tú eres merecedor de todo. Porque tú eres el único digno. Porque tú eres el único que existe desde antes de todos los tiempos, Señor, eres tú. Señor, en ti no existe el tiempo. En ti no existen años. En ti no existen días. En ti existe un presente continuo. Y en ese presente continuo nos queremos sumergir para que nuestra vida no esté medida por días, por años, por ocasiones especiales, por ocasiones catastróficas, por enfermedades, por problemas, para que nuestra vida no esté medida en eso, sino que esté medida en el presente continuo de Dios, que es Cristo mismo en nosotros dándonos plenitud, que es Cristo mismo en nosotros permitiéndonos disfrutar de manera constante de tu realidad y de tu eternidad, Señor, en la cual, Señor, no hay variación alguna, Señor, en la cual, Señor, esa realidad no está medida por las decisiones de la tierra, no es movida, Señor, por momentos catastróficos naturales, Señor, sino que esa realidad se mantiene firme porque es tu palabra la que la estableció. Señor, hoy sabemos que no hay nada fuera de ti, que no hay nada que se pueda mover en ti. No hay sombra de variación en ti, Señor. Hoy podemos entender, Señor,
que nos conviene, no por un beneficio nuestro, sino por tu placer, volver al punto de partida, volver al comienzo de todo. Entender, Señor, que continuar nuestra vida desde donde nos encontraste solamente nos ha traído frustración porque hemos querido convertirnos por nuestra fuerza. Hemos querido dejar de hacer cosas por nuestra fuerza. Hemos querido dejar de hacer cosas malas por nuestra fuerza, Señor. Hemos medido tu vida por lo moral y lo inmoral, pero hoy entendemos, Señor, que esto no tiene medida de moralidad. Esto es vida, Señor, por el Espíritu. Esto es vida por el Espíritu. Esto es vida por el Espíritu. Esto es vida. Vida mediante tu Espíritu, Señor. Mediante tu plenitud, mediante tu paz, Señor. Queremos entender eso, Señor, para ya no hacer esfuerzos humanos para poder mejorar nuestra vida, mejorar nuestro matrimonio, mejorar nuestras amistades, mejorar nuestra relación con los hijos, sino que entender, Señor, que nuestra vida será mejorada en cuanto a Cristo cuando volvamos al punto de partida, cuando te conozcamos, cuando se nos revele quién eres, cuando realmente nos alimentemos de ti y cuando podamos crecer en ti, Señor. Permítenos, Señor, permítenos disfrutar de esa verdad. Señor, ya sabemos que hoy depende de nosotros volver al punto de partida. Ya no está en que si nos permites o no. Hoy depende de nosotros. Y hoy tomamos la decisión de volver. Hoy nos volvemos a ti. Hoy nos volvemos al comienzo de todo. Hoy volvemos, Señor, al lugar donde pertenecemos. Hoy volvemos nuestro corazón a donde realmente pertenece, Señor. Que es a Cristo. Que es en Cristo, Señor. Que es en Cristo. Que es en Cristo. Que es el varón perfecto, quien nos va a ir perfeccionando a medida que vayamos creciendo, Señor. Padre, oro por las cargas de mis hermanos. Oro, Señor, por las cargas de mis hermanos. Oramos juntos como familia en esta noche. Oramos por todo pensamiento, Dios, que no tiene nada que ver con tu realidad. Padre, oramos para que podamos encontrarnos en ti realmente, para que la orfandad que produce inferioridad, Señor, ya no pueda dar frutos, que ya no podamos vernos inferiores, sino que podamos vernos en ti, saber que no somos más que nadie, pero que estamos en ti, y que el estar en ti, Señor, no nos hace menor ni inferior a nadie, Señor. Padre, permítenos vernos en ti. Activa la capacidad, Señor, que ya está en nosotros. Activa la capacidad que está en nosotros, Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Padre, inquiétanos, muévenos, llévanos más profundo, Señor. Despiértanos si es necesario en las noches, Señor, para poder buscarte. Si es necesario, despiértanos. Atráenos a ti, Señor. Háblanos mediante sueños, visiones. Háblanos, Señor, háblanos. Queremos dar a la medida, Señor, de la demanda que hoy está, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Porque sabemos, Dios, que nuestra vida y tu vida que está en nosotros irá en aumento, como la luz de la aurora, que va de aumento y aumento, hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que todo es por gracia. Y que en ti está el poder, Cristo, para salvar de manera perpetua a aquellos que reconocen tu nombre. Gracias porque hoy, Señor, la causa de Cristo, gracias porque tu causa, Cristo, nos ha salvado de manera perpetua. Una salvación permanente, constante, que va a ir en aumento, trayendo luz, trayendo revelación,
trayendo entendimiento, trayendo conocimiento para esta familia de la fe. Señor, trayendo luz, trayendo luz, trayendo luz. Gracias, Señor, por esta nueva